Píldoras Agile, los podcasts de BBVA. Hola, soy Lorena Cabeiro, Agile Coach de la disciplina Agile España en BBVA. Con el podcast de hoy cerramos temporada. Ya llevamos unos cuantos capítulos de las Píldoras Agile y aunque el rol del Agile Coach ha sido nombrado en varias ocasiones, nunca le habíamos dedicado un podcast y ya va siendo hora. En el podcast de hoy vamos a hablar del Agile Coach, cuáles son sus funciones y por qué es necesaria esta figura en las organizaciones. Un Agile Coach es el experto en Agile, un experto en transformar organizaciones haciendo uso de prácticas y herramientas Agile. Y sobre todo, promoviendo un cambio de mindset basado en los principios y valores del Manifiesto Ágil. ¿Conoces cuáles son los principios y valores? Si no los conoces, te invito a que escuches nuestro podcast sobre el Manifiesto Agile. Y volviendo al Agile Coach, ¿por qué es un rol tan demandado hoy en día en las organizaciones de cualquier índole? Las organizaciones necesitan ser más flexibles y ser capaces de adaptarse más rápidamente a los cambios en el entorno. Cambios en el mercado, cambios en las necesidades de los clientes e incluso cambios internos. El mundo se mueve cada vez más rápido y las organizaciones no se pueden quedar atrás. Y aquí entra al juego el Agile Coach, con todos sus conocimientos y experiencia sobre Agile, y con una visión sistémica del funcionamiento de la organización. En resumen, su objetivo es acompañar a la organización para que desarrolle sus productos y sus servicios integrando en su día a día las prácticas, valores y principios Agile, y por lo tanto transformando la cultura de la empresa. ¿Una cultura basada en qué? Pues en el aprendizaje continuo. La organización debe ser capaz de aprender y evolucionar constantemente a todos los niveles. También es customer centric, lo que se dice, ¿no? Poner el foco en el cliente, pues para crear productos y servicios más acordes a las necesidades cambiantes de los clientes y entregarles valor frecuentemente. Y por último, una cultura de colaboración y transparencia. Si la información está al alcance de todas las personas de la organización, más fácil será colaborar, resolver impedimentos y crear productos y servicios más rápidos y con mayor calidad. Además de aumentar la motivación de las personas. Y me dirás, qué bonito suena todo esto, pero qué difícil es al mismo tiempo. El rol del Agile Coach es muy especial, por ello, un Agile Coach tiene que manejar muchas competencias. ¿Cuáles son estas competencias? Pues vamos a verlas. Debe tener una visión sistémica, global de la organización, para así poder impulsar iniciativas de cambio que impacten a todos los niveles. Su ámbito de actuación puede ser transversal a la organización, estar centrado en un área o en los equipos. Pero haga lo que haga, es importante que conozca bien cómo funciona la organización y ser el referente de la transformación en ese ámbito. Además, debe ser un experto en Lean y en Agile. Conocer bien los distintos métodos y marcos de trabajo para poder guiar a la organización. Pero aún más importante es que lidere con el ejemplo. Su comportamiento tiene que reflejar los valores y los principios Agile. Por ejemplo, no es coherente que promueva la colaboración y la transparencia entre los equipos y que luego no sea capaz de trabajar en equipo o ser transparente. Otra competencia, o dos competencias, es formador y es mentor. Enseña a las personas a cómo integrar en su día a día los valores y principios Agile y cómo llevarlos a las prácticas desde su propia experiencia y conocimiento. También es un catalizador del cambio. Reta a las personas y a la organización a mejorar e innovar continuamente, fomentando el aprendizaje continuo. También es un facilitador. Guía a las personas en la búsqueda de acuerdos de equipo, mejorando la colaboración entre ellas, facilitando la resolución de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para todo ello, tiene que ser sobre todo un buen comunicador y practicar la escucha activa.
Tenemos más competencias, pero yo considero que estas son pues, las más relevantes. Y ahora que te he contado qué es un Agile Coach, por qué es necesario y cuáles son sus competencias, me gustaría aterrizar un poquito más algunas de las tareas que realiza para darte algo más de luz. Por ejemplo, asesora a la organización para que su estrategia esté alineada con la ejecución, con el trabajo que se planifica y que realizan los equipos en su día a día, asegurando que los objetivos estén claros a todos los niveles de la organización. También impulsa y acompaña a los equipos en la ideación de nuevas iniciativas y reta a las personas para que sean más innovadoras y disruptivas y así poder entregar el máximo valor al cliente. Otra tarea es la siguiente. Colabora con los equipos, con los programas Value Stream, es decir, con todo tipo de estructuras organizacionales, en su visión, en sus métricas, en sus KPIs y en sus OKR. Además, fomenta que se revisen periódicamente. ¿Te suenan estas siglas? Pues si quieres saber más sobre ellas o no las conoces, también te invito a que escuches nuestros podcasts sobre este tema. Por otro lado, impulsa la gestión de dependencias e impedimentos entre equipos y áreas, siempre con una visión sistémica. En las organizaciones, sobre todo muy grandes, el número de dependencias es enorme, por lo tanto es importante tratarlas. También asesora en la creación de nuevos equipos y nuevas estructuras organizativas, como por ejemplo con los Value Stream, y también en la definición de sus modelos de relación. Bueno, seguimos ahí, son muchísimas tareas. Voy a contaros algunas más, a ver qué os parecen. Otra, vela porque las personas conozcan y ejecuten las funciones del rol Agile asignado. Por ejemplo, el rol del Product Owner. Realiza formaciones Agile y de habilidades blandas relacionadas con los valores y principios Agile. Por ejemplo, el empoderamiento de los equipos, dar y recibir feedback. Y acompaña a los equipos en la definición de sus acuerdos de equipo. También tenemos otro podcast. Como veis, tenemos podcast para todo. Si quieres saber sobre acuerdos de equipo, búscanos. Promueve constantemente la cultura de feedback, muy importante hoy en día para seguir mejorando, la de transparencia, la colaboración. Y aunque ya te lo he comentado antes, para mí, una de las tareas más importantes es impulsar la innovación, ser disruptivos, no tener miedo al error. Porque cuanto antes te equivoques, antes aprenderás y mejorarás. Y estas son algunas de las tareas que realizamos los Agile Coach. Como puedes ver, el rol del Agile Coach se ha vuelto imprescindible en las organizaciones que quieren estar a la vanguardia. Pon un Agile Coach en tu organización. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy y el último de la temporada. Espero que te haya sido de utilidad. ¡Hasta pronto! Y como siempre decimos los coaches de la disciplina Agile España de BBVA, todas y todos somos parte del cambio. Todas y todos somos parte del cambio. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com para darnos feedback y enviarnos tus sugerencias y opiniones acerca de este podcast.